en común con otras, ¿no? La guerra, hay algo que las diferencia, la modalidad de esa guerra. Si antes era una guerra ideológica, donde había que quitar del camino al que pensaba distinto y donde el poder hegemónico de quienes contrataban ejércitos privados para establecer ese control sobre sus feudos, pues era la nota predominante. Hoy podemos decir que la guerra en Colombia está abierta. Participa todo el mundo, vienen inclusive de afuera, cosa que advertíamos aquí hasta la saciedad en Todo Noticias Latinas. Los oyentes de este programa lo saben, los oyentes de hace tiempo lo saben, que advertíamos lo que ni siquiera las autoridades fueron capaces de advertir, y si lo sabían se hicieron los pendejos. Les decíamos que los carteles de la droga de México y de Italia estaban comprando ejércitos privados, que con ellos no se pusieran a inventar el tema de las derechas o de las izquierdas porque les da igual, no tienen ideología política, y que lo único que hacen es afianzar su poder a partir de lo económico, es decir, de los intereses que tienen en el negocio de las drogas. Bien, pues esto estalló, y estalló de tal manera que inclusive los candidatos del establecimiento, los candidatos del partido de gobierno, estos que quisieron hacer trizas el proceso de paz, los candidatos del uribismo, estos que incendiaron el país y a los que hay que responsabilizar de buena parte de la guerra actual que vive Colombia, estos están siendo perseguidos y están siendo asesinados, porque ya no hay ideología. Que se olviden aquellos que se enfrentan entre izquierdas y derechas creyendo que eso es lo que hay en el país en este momento. No, señores, en este momento en el país lo que hay es una camarilla de narcotraficantes que compran ejércitos privados y que les da exactamente igual izquierda o derecha, les da exactamente igual. Siempre y cuando el candidato que se elija sirva a sus propósitos, ellos van a estar contentos. Y si no, sea de donde sea, que se identifique con el espectro político que quieran, lo van a hacer a un lado. El país se convirtió en un país invivible, el país se convirtió en un país imposible para hacer política, y eso se está sintiendo en las regiones. Hay departamentos, por ejemplo, como en Arauca, donde para que un candidato a la gobernación haga política, tiene que irse con un ejército completo, con todas las letras, un ejército completo de soldados y de policías, porque sencillamente no se puede hacer política en algunas zonas del país. De hecho, muchos los consideran unos suicidas. Las campanas anuncian el inicio de una ceremonia muy sentida para buena parte de los habitantes de Arauca. La conmemoración de la muerte de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, asesinado hace 30 años por miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuando era el obispo de Arauca. El padre Luis Fernando Millán, director de la Pastoral Social, dice que todavía esperan una respuesta de la causa de su crimen. Eso es lo que queremos nosotros como iglesia, que ojalá un día se sepa la verdad. Y yo se lo voy a decir. No muy lejos de allí, el candidato a la gobernación, Álvaro Cristancho, por el movimiento ADA, dice ante la Comisión de Seguimiento Electoral que tiene la respuesta del por qué asesinaron al obispo, hoy beato de la Iglesia Católica. A él lo mataron porque no quiso transigir ni cederle un ápice a la guerrilla. Y acto seguido lanzó lo que considera un secreto a voces que todos conocen en Arauca, pero que pocos se atreven a decir en público: el poder del ELN en el departamento. Para manejar los presupuestos, que es una vergüenza, que todos los que están aquí y han ejercido como gobernadores, como alcaldes, han tenido que darle la mordida a la guerrilla para subsistir y mantenerse. El auditorio se calentó y otros candidatos también sacaron unas palabras que tenían atoradas en la garganta. Hemos recibido amenazas. Yo no puedo salir al área rural de mi municipio. Me siento encerrado en Puerto Rondón. No puedo poner un pasacalle. No puedo salir a visitar a nadie. Tengo que salir con 20, 30 policías. Uno de esos candidatos que vive agobiado por los grupos armados es Luis Emilio Tobar, quien aspira a llegar a la gobernación por el Centro Democrático. El Pato, como todos lo conocen, dice que está en la mira de los violentos. Para nadie es conocido el dominio que tiene las guerrillas de las FARC y el ELN
el territorio de nuestro departamento. Por eso sus desplazamientos en la zona urbana y rural son limitados y en medio de estrictas medidas de seguridad. Acompañamos a su equipo en una correría. Lo que en cualquier parte del país sería el acostumbrado proselitismo político, aquí parece un acto suicida. Una nutrida caravana conformada por varios equipos de escoltas de la Unidad Nacional de Protección acompaña al candidato. Nos dirigimos a la zona rural. En su vehículo blindado, Tovar confiesa cómo terminó su última salida al municipio de Fortul. Nos informaron que acababan de herir a un soldado y ese soldado atacado nos llevó a tener que recortar el recorrido. Mientras conversamos, afuera, el anillo de seguridad se refuerza. Si mandaron policía y más refuerzos. La caravana es más grande. Soldados y policías contra guerrilla van custodiando el camino. Este sector es muy complejo, para donde vamos. Este sector de Monserrate es muy complejo, pero pues la idea era que teníamos presupuestado visitarlo. Semejante esquema de seguridad genera tensión en el grupo. Lo más complicado es cuando el candidato decide bajar de su vehículo para conversar con sus posibles electores. Tovar es un hombre tranquilo. Pese a la compleja situación, no lleva puesto chaleco antibalas. Por eso sus escoltas no lo descuidan un segundo. Tampoco lo hacen los hombres que cuidan la periferia. Estamos en las afueras de Arauca, la capital del departamento. Acompañamos a uno de los candidatos a la gobernación que se desplaza hacia la zona rural. Este fuerte dispositivo de seguridad es el que deben tener los candidatos por las difíciles condiciones de orden público que se viven en la región. Mientras Tovar avanza con su agenda en la arriesgada visita, en la Catedral Santa Bárbara de Arauca, el director de la Pastoral Social hace un llamado a la reflexión. Se necesita que también se lleguen a acuerdos con el ELN. Si no hay acuerdos con este movimiento, pues como decimos, la paz está ahí a medias. Si eso algún día se logra en Arauca, tal vez candidatos como Tovar no necesiten un ejército de escoltas para hacer política, o tampoco tenga que caer otro mártir de la iglesia. Eso depende de sus gobernantes. Los hechos, sin embargo, muestran otra cosa. Ciertamente un panorama aterrador el que se vive para estas elecciones, donde muchos municipios, muchas localidades e inclusive departamentos pueden caer en manos de los violentos, porque es a partir de ahí donde logran su máxima aspiración, repartirse el presupuesto público. Y no es que no haya pasado, es que se puede afianzar. Y eso es lo que el colombiano del común no nota, lo que el colombiano del común no se da cuenta. No se da cuenta porque a veces no quiere, porque esa actitud, esa lavada de cerebro que nos han metido ha sido de tal magnitud que inclusive creen que el que nos da rejo, que el que nos atraca, que el que nos asesina, pues es el bueno del paseo. Ese es el gran problema de nosotros los colombianos. No hemos sido capaces de voltear esa página porque sentimos pasión por nuestros malos. Y entre más malos sean, mejor para nosotros. Entre más asesinos sean, mejor para nosotros. Entre más hijueputas sean, mejor para nosotros. Porque somos un pueblo que no tenemos dignidad. Como somos un pueblo que no somos capaces de pensar más allá de nuestras narices. Y por eso tenemos el país que tenemos y por eso tenemos que huir de ese país a buscar oportunidades en otro lado. Así luego salgamos al exterior a seguir comiendo mierda y erutando pollo, porque eso es más o menos lo que hacemos, creyendo que salimos de una retrochimba del país, cuando realmente lo que hemos hecho es abandonar un avispero que cada vez se convierte en un país más invivible para más gente. ¿Y sabe para cuáles? Para sus hijos que están llegando, para sus familiares que están llegando, para sus amigos que están llegando. No hemos sido capaces de voltear esa página porque hay gente que se empeña en mantener a aquellos, en mantener la idea de supermanes de aquellos que nos han dado por ahí durante tanto tiempo y que se han robado el país como se les ha dado la gana, los recursos para la educación, los recursos para la salud, los recursos para el deporte, se roban todo y lo seguimos premiando con nuestro voto porque vivimos como pajaritos, asustados, como pajaritos en un aguacero, ¿no los han visto? Que se quedan por ahí, ¿no? Todos entumidos, vivimos así,
Somos tan apocados que no somos capaces de dar la vuelta a la página porque nos asustaron con que todo lo demás, todo lo que no sean los ladrones que hemos conocido, los asesinos que hemos conocido, los narcotraficantes que hemos conocido, todas esas plagas juntas que hemos conocido nos tienen asustados de que lo que viene puede ser peor y por eso nos hemos casado con esos malos malísimos y ahí tenemos los gobiernos que tenemos. ¿Saben cuáles son las grandes propuestas de este gobierno dentro de una reforma laboral que ya se viene? Que los jóvenes entre 18 a 28 años cobren el 75% de un salario mínimo. Estarán encantados, ¿no? Los duquistas. No, pero es que duquistas no hay.